Bueno, acá estamos finalmente a punto de discutir una de las atribuciones más relevantes que la Constitución nos otorga. Vamos claramente a debatir los miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Es claramente, sin dudas, el acto de mayor institucionalidad y de mayor relevancia política en nuestro sistema de gobierno. Y esto es así porque es el pilar de nuestra división de poderes, donde se nos asigna al Senado el rol de tener que convalidar o no, en el juego de contrapesos de poder de nuestra República, las máximas autoridades del tercer poder, en este caso el Poder Judicial. Como presidenta de la Comisión de Acuerdos y por ende miembro informante, voy a hacer varias instancias en mi discurso. Primero voy a tomarme el trabajo de explicarle a los senadores y a la sociedad cómo fue el proceso como presidenta de la Comisión de Acuerdos, así que en algún momento haré uso del privilegio, si me lo permiten, de leer para dar detalle exhaustivo de cada uno de los pasos. Y después pasaré a fundamentar el sentido de mi voto de los dos candidatos. El 28 de mayo del año pasado ingresaron al Senado los mensajes del Poder Ejecutivo pidiendo acuerdo para la designación del doctor Ariel Oscar Lijo y del doctor Manuel García Mansilla. Posteriormente, el día 12 de junio, de estos pliegos obtuvieron estado parlamentario en sesión pública y a partir de ahí empezó mi competencia y asumí el compromiso en esa instancia de trabajar con absoluta responsabilidad y profesionalismo, realizando todo lo que estuviese a mi alcance para respetar el proceso que la Constitución Nacional nos establece y para respetar el reglamento de esta Casa. Sabía perfectamente que para que eso sucediera debería de contar con el consenso de absolutamente todas las partes involucradas en el proceso. Y así lo hice y convoqué a una audiencia pública para el día 21 de agosto del año pasado al doctor Lijo y para el 28 de agosto al doctor García Mansilla, cumpliendo además previamente con todos los pasos reglamentarios: emisión de dictos, espera de los días necesarios, espacio para las observaciones e impugnaciones, devolución de opiniones a los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entre el 23 de junio y el 29 de julio, todos los ciudadanos pudieron participar y emitir su opinión, consultas, dudas respecto de estos dos candidatos. En el caso del doctor Lijo, fueron un total de 51 observaciones por parte de la sociedad civil, hablando de sus cualidades, méritos, entre adhesiones e impugnaciones. En el caso del doctor García Mansilla, recibió 31 observaciones, también entre adhesiones e impugnaciones. De todas ellas se le dio traslado a los candidatos, que cumplieron y tuvieron los días necesarios para contestar las que quisieran contestar. En el caso del doctor Lijo, además, después de considerar las presentaciones de la sociedad civil, realicé, tal cual lo permite el reglamento de esta Cámara, libré oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10 de la Capital Federal a cargo del doctor Julián Ercolini. Cabe destacar que toda esta información, la de la sociedad civil, la de las impugnaciones, las respuestas de los candidatos, los oficios solicitando producción de pruebas, siempre estuvieron de acceso irrestricto para el conjunto de los 72 senadores y de toda aquella persona, periodistas, sociedad civil, organizaciones que quisieran saber cada uno de estos pasos, porque para mí era fundamental, y también así lo entendimos en el conjunto de la Cámara, el acceso irrestricto a la información pública. Además, con todo esto consolidado, dimos llamado a las audiencias. En ese momento habíamos recibido 400 preguntas aproximadamente para los dos candidatos. Y en las audiencias públicas que se llevaron a cabo, dimos lectura a las 400 preguntas que hizo la ciudadanía. Además, tengo el honor y tengo el orgullo de haber, así lo considero yo, de haber llevado esas dos audiencias en un total clima de respeto y de libertad de expresión. Absolutamente todos los senadores y senadoras pudieron hablar las veces que quisieron, preguntar las veces que quisieron y lo que quisieron. Asimismo, pudieron también contestar los candidatos. Todas las senadoras y senadoras pudieron hablar y creo que, además,
Mi objetivo principal en este proceso era que el Senado estuviese a la altura de las circunstancias, que yo como presidenta de la comisión también honrara lo que estábamos debatiendo. Y siento personalmente que el Senado y todos los que estamos acá presentes hicimos honor a la situación en la que estábamos debatiendo. Déjeme también agradecer al margen que esto tampoco hubiese sido posible sin el enorme compromiso, no solo de mis pares, también de la Casa, pero sobre todo de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de la Comisión como de toda la Casa, que permitieron que nosotros pudiéramos hacer esa tarea de la manera honrosa en que la hicimos, tanto el debate como todo el proceso que llegó hasta hoy. Al final de cada jornada, lo mencioné claramente, tal como lo establece el reglamento, cada senador podía, si lo deseaba, emitir 1 o 2 dictámenes o lo que quisiera y que eso estaba dado en condiciones. Claramente, a partir de ahí, el tiempo que transcurre entre las audiencias y estos dictámenes, que es 1 para el doctor Lijo y 2 para el doctor García Mansilla, surgen inevitablemente de las evaluaciones, consideraciones, búsquedas de consenso, reflexiones y responsabilidad que supone dar acuerdo o no a las máximas autoridades de la Corte de la Justicia del país. Y estos tiempos claramente han sido más extensos y son más extensos cuanto más lejos se esté de lograr consensos. ¿A qué voy con esto? Lo digo porque algunos he escuchado decir, algunos supongo que por ignorancia, que los pliegos el Senado no trabajó, que la Comisión de Acuerdos no trabajó, que no hicimos nuestra tarea, que los dormimos, que yo escondí el dictamen, que dónde estaba. Y la verdad que nada más lejos de la realidad. Los tiempos se dan de demora porque no estaban los consensos, porque no se conseguían las firmas y porque además hay como una especie de código de cortesía no escrito en estos temas. Y es que por lo general no se lleva al recinto pliegos que van a ser rechazados. Entonces la demora también en conseguir los dictámenes es porque no había senadores que deseaban poner la firma en los dictámenes. Y la demora en llegar acá casi un año después tiene que ver con que no estaban las condiciones. Y es una especie de cortesía. ¿Y por qué se da ese tiempo? Para buscar los consensos. Porque nuestra Constitución es sabia. Nos pide 2/3. Y nos pide 2/3 porque lo que nos dice nos obliga a sentarnos al Poder Ejecutivo Central con la Cámara de Senadores, que es claramente la representación federal, para que busquen los acuerdos políticos necesarios para elegir a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación. Porque eso es el equilibrio de poderes y porque eso es la República. Nos obliga. Entonces el tiempo de la demora no es porque yo no trabajaba o porque este Senado no trabajaba. A todos nos preocupaba el tema, pero claramente no estaban dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque no había consenso, algo que nos exige la Constitución. Nos pide que lo hagamos para darle solidez institucional a la Corte Suprema. Déjenme, antes de comenzar a explicar, yo tuve 2 momentos. Ahora voy a ir al sentido de mi voto y aprovecho para pedir disculpas a algunos senadores que se preocuparon. La verdad que estaba terminando de escribir el discurso, mi equipo me avisó, salí corriendo, ya estaba el quórum. Lejos de mí estaba, todos los que saben lo que yo trabajé, incluso en soledad, porque ahora hay muchos más en el quórum. Pero hace 48 horas no. Y hace 3 días, 6 días, una semana, casi ningún senador decía públicamente que había que debatirlo acá, que iba a dar quórum y lo que iba a hacer. No le estoy hablando a usted, senadora. Cada uno sabe cada uno sabe a quién le toca el mensaje, no se preocupe. Entonces, pero pido disculpas, tendría que haber estado a las 14:01. En función de esto, por si eso no fuera claro, voy a ampliar. Yo tuve 2 momentos de reflexión y de fundamento frente a estos 2 pliegos. El primero tiene que ver. La primera razón incluso la tomé, incluso que antes que el presidente decidiera nombrarlos por decreto en comisión, por el 137/25.
Y de hecho fue la única opinión que dije públicamente, porque yo consideraba que este era un proceso donde teníamos una enorme responsabilidad. Yo me lo tomé con una enorme responsabilidad y entendía que ninguna opinión que yo diera tenía que hacer sentir que mi trato, mi destrato, mi forma, los tiempos estaban supeditadas a esa opinión en el transcurso de este proceso de audiencia. Entonces decidí no opinar. Lo único que sí dije públicamente es que yo no creía en una Corte Suprema sin mujeres. De hecho, hice oídos sordos a la cantidad de veces que se dijeron cómo iba a votar yo, con quién me lo había sugerido, de quién era amiga, en qué cena estuve, cómo fue la conversación. Frente a todo eso, decidí callarme la boca para respetar y honrar el proceso. Lo único que dije es que yo no creo en una Corte Suprema sin mujeres, sin candidatas mujeres. Es más, no creo en ningún espacio de representación en la Argentina sin mujeres sentadas ahí. Porque somos la mitad de la población. Y borrarnos de los espacios de representación es negar nuestra existencia, es negar nuestro aporte y es negar nuestra voz. Y eso yo no lo voy a acompañar. Como sabemos, la Corte Suprema tiene hace varios años varones. Se producen 2 vacantes y se ofrecen 2 varones más. La Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene mujeres en su Corte Suprema. El único. Y ahí sí pido de nuevo permiso para leer números exactos. A lo largo de toda nuestra historia, a la Corte Suprema han pasado 114 jueces, de los cuales solo 3 han sido mujeres. Es decir, 3 de 114 en 163 años. Claramente esta es una realidad que, año 2025, dista mucho de los países que en algunos casos miramos para tratar de imitar políticas públicas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 4 mujeres sobre 9. O, por ejemplo, México cuenta 5 sobre 11 mujeres. O no más, acá no más, Uruguay tiene un 60% de su corte integrada por mujeres. O Chile, que tiene un 42%. En nuestro caso, en estos pliegos que estaban enviando en mi primer momento de reflexión personal sobre los candidatos, la propuesta era 0. 0. Algún trasnochado o algún erudito de la nueva ola me podía llegar a decir lo que pasa es que no hay mujeres capacitadas. Bueno, déjenme decirles que un informe realizado por la Oficina de Mujer de la Corte Suprema de la Nación Argentina nos indica, por ejemplo, que en el año 2023 las mujeres son el 57% de la dotación total de la justicia argentina y representan el 61% de los cargos de menor jerarquía. Solamente el 30% está en cargos de mayor jerarquía. Esto quiere decir que si bien las mujeres estudian, se reciben, se esfuerzan, trabajan, en el camino algunas deciden ser madres, llevan el bebé, puerperio, cuidan a su familia, crían un hogar y se presentan a los concursos de la magistratura, bueno, no acceden. El techo de cristal. Yo sé que no es quizás el tema de acá, que pensaron que íbamos a hablar de otra cosa. Bueno, pero yo quería empezar primero con esto, porque eso también pasó. Enviaron candidatos mujeres, varones. Claramente, si me pongo a hablar, ahí hablé de la justicia, si me pongo a hablar, no quiero entrar porque no es el punto, de la cantidad de mujeres académicas, juristas, constitucionalistas, de fuste, también de fuste, que hay a lo largo del ancho del país, son enormes. Lo que queda claro entonces es que mujeres hay. Lo que no hay es voluntad política. Y cuando un gobierno nominando solo a varones nos está diciendo que desconoce el aporte, el valor, la capacidad, el esfuerzo y el compromiso que tenemos las millones de mujeres que sostenemos junto a los varones este país. No es por error, es un mensaje claro y contundente. Y mi voz también es clara y contundente. En esa primera instancia tenía clarísimo que yo no iba a acompañar una corte donde se proponía que no haya candidatas mujeres al máximo Tribunal de Justicia. Yo tengo la obligación, sentada en esta banca, de trabajar
y votar según lo que creo y lo que pienso. Y eso es lo que creía y lo que pensaba. Invito, porque son dos instancias donde voy a invitar a la reflexión. En una voy a invitar a la reflexión a estos senadores y senadoras que les encanta celebrar las efemérides de las mujeres, hacer el tuit de rigor, sacarse una foto, decirnos no les regalemos flores, estamos comprometidos. Pero el momento donde hay que mostrar los valores y las convicciones es en estas instancias, no en redes, quedando bien. Es acá donde demostrarían si están de acuerdo con todo lo que dicen, hacen y actúan en consecuencia. Es con el voto lo que se manifiesta, lo que publican por redes para quedar bien. Yo creo que uno tiene que tener, sobre todo, honestidad intelectual y tiene que tener pruebas de convicción. Bueno, las convicciones se demuestran en estos momentos. Pero bueno, si todos estos aportes y argumentos que yo tenía en ese momento no eran suficientes, aparece un nuevo momento de fundamentar mis votos. Y vuelvo a reflexionar. No solo tenía este, se agrega que el presidente, el Poder Ejecutivo, los decidió nombrar por decreto y que además los candidatos aceptaron. Entonces, claramente, pasando por encima de lo que opina y lo que tenía que hacer este Senado. El Poder Ejecutivo decidió burlarse de todos los que estamos acá sentados en estas bancas, porque les recuerdo, los mensajes ya estaban acá en el Senado y estaban siendo debatidos. Y ya expliqué que no es que no habíamos emitido opinión porque no nos importaba el tema, sino porque no se conseguían los consensos. Era simple y sencillo. Los dictámenes no tenían 9 firmas. ¿Cómo podíamos tratar algo que no tenía firmas? Pero no importa. Yo voy a leer, y ahora voy a entrar en el segundo fundamento, que seguramente van a explayarse muchos más otros senadores, pero no quiero dejar de hacerlo. Claramente el presidente utilizó el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que pasó a leer, después se va a leer varias veces más, pero como es la primera, lo voy a volver a leer. Donde dice que puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Como dije, seguramente todos lo van a analizar. Déjenme hacer algunas reflexiones al respecto. ¿Es cierto que el Senado estaba en receso? Sí. Pero el presidente fue por la banquina. Se burló de la legalidad y del espíritu de esta norma, porque lo hace a 3 días de que el Senado abra y vuelva a debatir un mensaje que ya nos había enviado, que como no tuvo consenso, como no lograba los acuerdos necesarios, decidió empujarlos y mandarlos por decreto. Porque además no respetó el espíritu de ese artículo. Además, la vacante a la que se hace mención en este artículo no se dio en el marco del receso, se dio en el 2021. Es la de Hayton de Nolasco. Tampoco cumple con uno de los conceptos que es que se produzcan la vacante en el receso. Déjenme que le dé el changüí de que, bueno, sí estaba en receso. 3 días, pero estaba en receso. Pero la vacante no se dio en el receso. Se dio en el 21. Pero además, si yo me tomo algo que aprendí, que ahí seguramente otro abogado lo puede explicar, hay como una línea dentro del derecho que es la originalista, que esa es la que profesa además el doctor García Mansilla, que es que las leyes hay que actuarlas y hay que aplicarlas respetando el espíritu original del legislador cuando la armó, no el que interpreta el legislador ahora, ¿no? Sino el que lo que hizo. Y si nos vamos al proceso del receso y los 5 meses, nos damos cuenta que, claro, la norma esa fue escrita en 1860, si nos vamos a los orígenes. ¿Y qué buscaban los legisladores en ese momento? 1860. El Senado trabajaba 5 meses al año y el resto estaba cerrado. Entonces, tiene lógica en ese escenario que se le dé la competencia momentáneamente por un tiempo al Poder Ejecutivo para que tenga una competencia que no le es suya y dice que se tiene que resolver en la próxima apertura de ordinarias en un tiempo corto, 5 meses, no 10, 5. En un proceso donde además el Senado está abierto, cerrado mucho tiempo. Si respetamos la teoría originalista del derecho, a la que profesa, insisto, García Mansilla, ese es el espíritu de la norma. Todo lo demás es ir por la banquina.
Todo lo demás es ir por la banquina. Claramente, defender la Constitución Nacional no es un capricho, no es una cuestión partidaria. No se trata de oponerse porque sí, porque a mí me gustó. Se trata de hacer valer los principios con los que fueron diseñados cada uno de los artículos y sobre todo por los que votamos nosotros. O sea, que quede claro, y ya lo dije en la otra oportunidad, mi opinión, mi postura va más allá de quien gobierne. Porque lo que estamos cantando acá, en todo caso, es un precedente para cuando cambie otra persona, algo que hoy parece excepcional, se empiece a convertir como regla. Y la pregunta entonces es, los senadores que están acá sentados, ¿qué van a decir respecto a que situaciones como esta se conviertan en regla? A mí me preocupa personalmente y como política, como representantes de la democracia y de los partidos políticos, que las normas, no está bien que las rompa un gobierno sí y el otro no. Porque yo ahora veo muchos que pregonan que se pueden violentar las instituciones si lo que pregonan y lo que dicen son los que a mí me gustan. También veo a muchos que se olvidan de las veces que violentaron las instituciones. Entonces, en el medio de todo eso, queridos senadores y senadoras, está la gente, están nuestras instituciones, está la República. No es un chiste. Y insisto, no tiene que ver con un partido político. Tiene que ver cómo cada uno honra lo que dice, lo que cree, en función de eso, cómo actúa. Lo he dicho la otra vez, el contorsionismo moral es maravilloso. Miren, para algunas cosas yo lo puedo entender. Para violentar la Constitución Nacional, no. Tiene que haber un límite para algunas cosas. Y pensaré lo mismo, lo haga quien lo haga. Lo hacía antes, lo hago ahora, lo haré la próxima vez y en cada oportunidad que lo tenga que hacer. Porque de hecho hubo cosas que ha propuesto este gobierno y las ha acompañado sin problema. Y las cosas que estaban mal he intentado que las mejoraran y si no se podía lo rechazaba sin ningún inconveniente. A mí esto es simple, no tiene vueltas, no tiene doble vara y no tiene contorsionismo moral. Defender la Constitución por la que todos lo juramos no es una opción, es una obligación como senadores. Hoy la gente eligió a este presidente, pero mañana puede optar por otro. Y como decía antes, si permitimos que sigan alterando los mecanismos que limitan la concentración del poder, en algún momento se va a tornar algo habitual. Por si esto no fuera poco, ya voy terminando, por si esto no fuera poco, los dos candidatos aceptaron ir por la banquina de la Constitución, siendo que tienen que defenderla, sino que además uno, el que pudo jurar, porque el otro quiso, pero no pudo, nos mintió en la cara, en la audiencia pública, el doctor García Mansilla. Dijo que sí, que era una herramienta que estaba dentro de la Constitución, pero que en vistas de lo que había generado, cómo erosionaba la conversación, cómo ponía en duda algunas cuestiones, él no aceptaría. Lo hizo en audiencia pública, está grabado, es accesible, lo ven todos. Es más, va a quedar en los anales de la historia esa audiencia. Cuando dentro de un par de años se vaya a ver para elegir otros senadores, otros miembros de la Corte, lo que uno hace, lo primero que hace es ir a ver cuáles fueron las comisiones anteriores, cómo fueron las audiencias. Y le recuerdo al doctor García Mansilla que por los próximos 50 años esa audiencia va a ser vista por todos los senadores que vengan a futuro a tener que debatir sobre la Corte Suprema. En función de eso, uno se pregunta, ¿nos mintió a los 72 senadores en la cara? ¿Tiene la capacidad de mentir tan livianamente? ¿O no? Nos dijo la verdad, pero es una persona fácilmente manipulable por el poder político. En ambos casos no son conceptos que denotan idoneidad para un juez de la Corte Suprema. Finalmente, para ir terminando, porque en definitiva, sea cual sea la verdad, las dos situaciones están mal. La verdad que él debe saber cuáles son los motivos. Para mí las dos demuestran una falta de idoneidad, como le decía, para ser ministro de la Corte.
Queda claro entonces que a mí me resulta inadmisible acompañar una Corte sin mujeres, como también respaldar a 2 candidatos que decidieron pasar por arriba de la Constitución Nacional. Defender con convicción los valores que una cree no es ir moviéndose según sople el viento, no es decir cualquier cosa pero después darnos vuelta para ver cómo lo acomodo, no es opinar hace 2 años una cosa y ahora opinar otra y cambiarlo según la conveniencia del momento y mi ambición y opinión personal de si el que gobierna es amigo mío o no. Yo elijo ser coherente, yo elijo tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Para mí eso se llama honestidad intelectual. Yo sé que no está muy de moda ahora, lo tengo clarísimo, pero para mí la honestidad intelectual es mi guía. Entonces invito a todos los senadores y senadoras que reflexionen cuál va a ser el mensaje que van a dejar en la posteridad, porque la historia nos está mirando, no se eligen jueces de la Corte Suprema cada 2 minutos. La historia nos está mirando a estos 72 senadores y tienen que elegir cuál va a ser el mensaje que quieran dar. Que aceptamos una Corte sin mujeres, que aceptamos jueces por decreto o que no aceptamos esa situación y vamos a defender la Constitución Nacional. Como te dan claro, adelanto mi rechazo a ambos pliegos. Muchas gracias.